Amosis dio comienzo a lo que se conoce como el Imperio Nuevo de Egipto, que volvió a vivir la prosperidad del país bajo un gobierno central fuerte. El título de faraón para denominar al rey de Egipto proviene del periodo del Imperio Nuevo. A los monarcas anteriores se los llamaba simplemente reyes. Muchos de los soberanos egipcios más conocidos de hoy en día gobernaron durante este periodo, y la mayoría de las imponentes estructuras de la arquitectura egipcia, tales como el Ramesseum, Abu Simbel, los templos de Karnak y Luxor, y las tumbas del Valle de los Reyes, y el Valle de las Reinas se crearon o mejoraron de manera significativa durante este periodo. Entre 1504 y 1492 a.C. el faraón Tutmosis I consolidó su poder, y expandió las fronteras de Egipto hasta el río Éufrates en el norte, Siria y Palestina al oeste y Nubia al sur. A su reinado le siguió el de Hatshepsut, 14.791.458 a.C., que expandió enormemente el comercio con otras naciones, de las cuales la más conocida es el país de Pant. Su reinado de 22 años trajo paz y prosperidad a Egipto. Su sucesor, Tutmosis III, continuó con sus políticas, aunque intentó borrar cualquier recuerdo de ella, ya que se cree que no quería que sirviera de modelo para otras mujeres, porque se consideraba que solo los hombres eran dignos de gobernar, y, para cuando murió en 1425 a.C., Egipto era una nación grande y poderosa. Esta prosperidad llevó, entre otras cosas, a un aumento de la fabricación de cerveza de muchas variedades diferentes, y a más tiempo para el ocio y el deporte. Los avances en la medicina llevaron a mejoras en la salud. El baño ya era desde hacía tiempo una parte importante de la rutina diaria de los egipcios, ya que la religión lo alentaba y el clero daba ejemplo de ello. Sin embargo, en este momento se produjeron baños más elaborados, posiblemente más por ocio que por simple higiene. El papiro ginecológico de Kaun, que habla de la salud de la mujer y los anticonceptivos, se había escrito en torno a Ali. Durante esta época, parece que los doctores lo usaban extensivamente. La cirugía y la odontología se practicaban ampliamente y con gran habilidad, y los médicos prescribían cerveza para mejorar los síntomas de más de 200 enfermedades. En 1353 a.C. el faraón Amenhotep IV accedió al trono, y poco después se cambió el nombre a Akenatón, el espíritu vivo de Atón, para reflejar su creencia en un solo dios, Atón. Los egipcios, como ya se ha dicho, tradicionalmente creían en muchos dioses cuya importancia influía en todos los aspectos de su vida. Entre las deidades más populares se encuentran Amón, Osiris, Isis y Hathor. El culto de Amón, en aquel momento, se había hecho tan rico que los sacerdotes tenían casi tanto poder como el faraón. Akenatón y su esposa, Nefertiti, renunciaron a las creencias religiosas tradicionales y las costumbres de Egipto, e instauraron una nueva religión basada en el reconocimiento de un solo dios. Sus reformas religiosas en la práctica redujeron el poder de los sacerdotes de Amón, y lo pusieron en sus manos. Trasladó la capital de Tebas a Amarna para distanciar su gobierno aún más del de sus predecesores. A esto se lo conoce como el período amarniense, durante el cual Amarna creció como la capital del país y se prohibieron las costumbres religiosas monoteístas. Entre sus muchos logros, Akenatón fue el primer gobernante en decretar un estatuario y un templo en honor a su esposa en vez de solamente a él mismo o los dioses, y utilizó el dinero que antes iba a parar a los templos para obras públicas y parques. El poder del clero cayó bruscamente a medida que fue creciendo el del gobierno central, que parece que fue el objetivo de Akenatón, pero no usó ese poder para el mejor interés de su pueblo. Las cartas de Amarna dejan claro que estaba más preocupado por sus reformas religiosas que por la política exterior o las necesidades del pueblo de Egipto. A su reinado le siguió el de su hijo, el gobernante egipcio más fácilmente reconocible hoy en día, Tutankamón, que gobernó en torno a 1336 c. 1327 a.C. En un principio recibió el nombre de Tutankaton como reflejo de las creencias religiosas de su padre, pero al acceder al trono se cambió el nombre a Tutankamón para honrar al ancestral dios Amón. Volvió a restaurar los antiguos templos, se deshizo de todas las referencias de su padre a una sola deidad y devolvió la capital a Tebas. Su reinado se truncó a causa de su muerte, y hoy en día lo que más se conoce de él es la grandiosidad intacta de su tumba, descubierta en 1922 después de Cristo, que en su momento fue la sensación internacional. Sin embargo, el gobernante más grande del Imperio Nuevo fue Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, 12.791.213 a.C., que comenzó los proyectos de construcción más elaborados de todos los gobernantes egipcios, y que gobernó de manera tan eficiente que tuvo los medios para hacerlo. Aunque la famosa batalla de Cádiz del 1274 a.C., entre Ramsés II de Egipto y Muwatalli II de los hititas, hoy en día se considera un empate,
Ramsés la consideraba una gran victoria para Egipto, y se celebró a sí mismo como un campeón del pueblo, y finalmente como un dios, en sus muchas obras públicas. Su templo en Abu Simbel, construido para su reina Nefertari, representa la batalla de Cades, y el templo menor del enclave, siguiendo el ejemplo de Akenatón, está dedicado a la reina favorita de Ramsés, Nefertari. Bajo el reinado de Ramsés II, se firmó el primer tratado de paz del mundo, el Tratado de Cades, en 1258 a.C., y Egipto disfrutó de una afluencia prácticamente sin precedentes, tal y como muestra el número de monumentos construidos o restaurados durante su reinado. El cuarto hijo de Ramsés II, Jaemuaset, es conocido como el primer egiptólogo, gracias a la tarea que llevó a cabo de conservación y registro de los antiguos monumentos, los templos y los nombres de sus dueños originales. En gran parte es gracias a la iniciativa de Jaemuaset que el nombre de Ramsés II es tan destacado en tantos lugares de Egipto. Jaemuaset dejó escrita su propia tarea, el nombre del dueño o arquitecto original del monumento o templo, y el nombre de su padre. Ramsés II llegó a ser conocido por las generaciones posteriores como el Gran Ancestro, y reinó durante tanto tiempo que sobrevivió a la mayoría de sus hijos y sus mujeres. Con el tiempo, todos sus súbditos llegarían a haber nacido con él como gobernante, y no tenían recuerdo de ningún otro. Disfrutó de una vida excepcionalmente larga, 96 años, más del doble de la esperanza de vida media de un egipcio de la antigüedad. Cuando murió, está escrito que muchos temían que había llegado el fin del mundo, ya que no habían conocido ningún otro faraón ni ningún otro tipo de Egipto. Uno de sus sucesores, Ramsés III, 11.861.155 a.C., continuó con su política, pero para esta época la gran riqueza de Egipto había captado la atención de los pueblos del mar, que empezaron a hacer incursiones regulares a lo largo de la costa. Los pueblos del mar, al igual que los Hicsos, son de origen desconocido, pero se cree que provienen de la zona meridional del Egeo. Entre 12.761.178 a.C. los pueblos del mar supusieron una gran amenaza para la seguridad egipcia. Ramsés II los había derrotado en una batalla naval a principios de su reinado, al igual que hiciera después su sucesor, Meremptah. Sin embargo, tras la muerte de Meremptah, redoblaron sus esfuerzos, saqueando Cades, que entonces estaba bajo el control egipcio, y asolando la costa. Entre 1180 y 1178 a.C., Ramsés III los combatió, derrotándolos finalmente en la batalla de Sois en 1178 a.C. Tras el reinado de Ramsés III, sus sucesores intentaron mantener su política, pero se encontraron con la creciente resistencia del pueblo egipcio, de los territorios conquistados y especialmente de la clase sacerdotal. En los años después de que Tutankamón restaurara la antigua religión de Amón, y especialmente durante la larga prosperidad vivida bajo Ramsés II, los sacerdotes de Amón habían adquirido muchas tierras y amasado una gran fortuna, que ahora amenazaba al gobierno central y trastornaba la unidad de Egipto. Para la época de Ramsés XI, 11.071.077 a.C., el final de la dinastía XX, el gobierno egipcio estaba tan debilitado por el poder y la corrupción del clero que el país volvió a fracturarse y la administración central se colapsó, dando comienzo al llamado Tercer Período Intermedio de Egipto c. 1.069.525 a.C. Bajo el rey Kushita Pille, Egipto volvió a unificarse y la cultura floreció, pero a principios de 671 a.C., los asirios, al mando de Esaradón, comenzaron su invasión de Egipto, conquistándolo para el 666 AEC bajo su sucesor, Asurbanipal. Dado que no tenían ningún plan a largo plazo para controlar el país, los asirios lo dejaron en ruinas en manos de los gobernantes locales y abandonaron a Egipto a su suerte. Sin embargo, Egipto se reconstruyó y fortificó, y ese era el estado en el que se encontraba el país cuando Cambises II de Persia atacó en la batalla de Pelusio en 525 AEC. Conociendo la reverencia que los egipcios tenían por los gatos, que se consideraban representaciones vivas de la popular diosa Bastet, Cambises II ordenó a sus hombres que pintaran gatos en sus escudos y que llevaran gatos, y otros animales sagrados para los egipcios, al frente del ejército hacia Pelusio. Los ejércitos egipcios se rindieron y el país cayó en manos de los persas. Egipto continuaría bajo ocupación persa hasta la llegada de Alejandro Magno en 332 a.C. Alejandro fue acogido como un libertador y conquistó Egipto sin pelear. Estableció la ciudad de Alejandría y pasó a conquistar Fenicia y el resto del imperio persa. Tras su muerte en 323 a.C., su general Ptolomeo Isoter llevó su cuerpo de vuelta a Alejandría y fundó la dinastía tolemaica. La última de los Ptolomeos fue Cleopatra VII, que se suicidó en el 30 a.C. tras la derrota de sus ejércitos, y de los de su consorte, Marco Antonio,
por los romanos bajo órdenes de César Octavio en la batalla de Accio, 31 a.C. Después de esto, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano y después del Imperio Bizantino, hasta que fue conquistado por los musulmanes árabes bajo el califa Umar en 646 y cayó bajo el dominio islámico.